acuerdo? Pues listo, chavos. Vamos a ir abordando un tema muy interesante. De hecho, en experiencia considero que es uno de los temas más relevantes de nuestra academia, debido a que vamos a hablar de riesgos químicos, procesos, vamos a hablar de los estudios de las normas aquí en México y vamos a tomar algunas referencias a nivel internacional, que si tú nos escuchas desde América Latina, cualquier país, o España, lo que les invitamos es hacer un análisis sobre los requerimientos aplicables en sus países o en sus locaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con el tema. Vamos a hablar de agentes químicos contaminantes del ambiente laboral y tomando como base lo que es el manejo de sustancias químicas en los centros de trabajo. ¿De acuerdo? No sé si me puedan confirmar en el chat si es que se escucha correctamente el audio. Perfecto. Luis, ¿se escucha correcto? Estupendo. Entonces vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Pues bienvenidos a Scope University y el curso de hoy es Agentes Químicos Contaminantes en Ambiente Laboral. Ahora, retomando lo que son las frases de seguridad, vamos a hablar sobre el cuidado no le cuesta nada y el descuido puede costarle una vida. Ahora, si no creemos que sea seguro, probablemente no lo sea. Y aquí recaemos en la ley de Murphy, ¿de acuerdo? Que si algo es probable que pase o puede ocurrir algún evento, va a ocurrir. Un gusto saludarlos a todos. En un segundo. Listo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta charla? El propósito es conocer y comprender los lineamientos normativos y medidas de seguridad para el control de los riesgos químicos al interior de la organización. Actualmente la OMS calcula que más del 25% de la carga mundial de enfermedades o morbilidad está vinculado a factores medioambientales, incluidos las exposiciones a productos químicos tóxicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el plomo representa el 3% de las enfermedades cerebrovasculares y el 2% las cardiopatías isquémicas en todo el mundo. Aproximadamente un 9% de los casos de cáncer de pulmón se atribuye a la exposición profesional a sustancias tóxicas y un 5% a la contaminación del aire. Se estima que las intoxicaciones accidentales matan a unas 355,000 personas al año, 2/3 de los cuales se encuentran en países en desarrollo, donde dichas intoxicaciones estarán extremadamente relacionadas a la exposición excesiva o uso inadecuado de estas sustancias químicas. Punto importante para nosotros, los países en desarrollo, es importante tomar en cuenta que muchas veces estas sustancias se usan de manera inadecuada o inapropiada, ya que muchas inversiones a nivel global recaen en nuestros países debido a que las políticas públicas no son tan laxas ni estrictas al momento de implementar procesos. Ahora, estadísticas en México. Aquí, si nos escuchas en América Latina, los invitamos a que indaguen cuáles son las estadísticas de sus países, ¿de acuerdo? Aquí de los accidentes de trabajo, 1,446 riesgos de trabajo ocurren por día en nuestro país, ¿de acuerdo? Aquí se relaciona lo que son enfermedades, accidentes de trabajo y de trayecto. Ahora, de las tablas de mayor referencia e importancia, vamos a considerar esta, donde nos habla de las enfermedades laborales en los centros de trabajo. Y enfocadas al tema de sustancias químicas o el contacto con estas sustancias, vamos a hablar de la dermatitis de contacto, de acuerdo, que son de las que prevalecen más en los centros de trabajo, enfermedades de ojo y sus anexos, afectaciones respiratorias debido a la inhalación de gases, humos o partículas, y enfermedades respiratorias asociadas al COVID, ¿de acuerdo? Cáncer ocupacional sí existe, sí se presenta, sin embargo, no es muy clara la tendencia en cuanto al índice de enfermedades que ocurren en los centros de trabajo.
Cabe aclarar que estas estadísticas son lo que se tienen datos reportados. Sin embargo, no quiere decir que sea real, porque muchas empresas a nivel internacional ocultan información. ¿Por qué? Porque se puede afectar la reputación de la organización. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces maquillamos los números y simplemente no se reporta los eventos o los accidentes o enfermedades que ocurren en los centros de trabajo. Ahora, ¿qué referencias normativas vamos a abordar? Normas mexicanas y algunas referencias internacionales. La norma 017 STPS, que nos habla del equipo de protección personal, que fue la sesión que vimos pasada, fue la sesión número 10. La norma 027 STPS 2008, que nos habla de actividades de corte y soldadura. La norma 010 STPS, que nos habla de agentes químicos contaminantes en el ambiente laboral. Y esta tuvo una actualización en su versión 2014, ¿de acuerdo? La cual vamos a tomar de base y vamos a hablar incluso de la norma 005 STPS, tomando de referencia la versión 1998 y la actualización que se encuentra en proyecto de revisión de norma en su versión 2017, que nos habla de las condiciones de seguridad en el manejo de sustancias químicas. Ahora, norma 026 STPS 2008, que nos habla a la identificación de fluidos conducidos por tuberías, a la 028 STPS, que nos habla de las sustancias químicas peligrosas, a la 018, que nos habla del sistema globalmente armonizado, y vamos a tocar un poco leyes de medio ambiente, o sea, de la Secretaría del Medio Ambiente, que es el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Ahora, de las 10 principales causas de accidentes y enfermedades en Estados Unidos, tenemos que la principal causa es la protección contra caídas. La segunda causa y tercera causa se relacionan con nuestro tema a tratar el día de hoy, que es la comunicación de los peligros y la protección respiratoria. Ahora, vamos a entrar al punto de gestión de riesgos químicos. Causas de los accidentes, de manera general. La primera causa es el desconocimiento del riesgo. La segunda causa es la improvisación. La tercera causa es el exceso de confianza. Y la cuarta es la limitada conciencia personal, social y empresarial. Y aquí cabe aclarar que existen dos conciencias, con C y con S. Muchas empresas pretenden crear conciencia en sus colaboradores. Conciencia con C se refiere a las decisiones o actos de los colaboradores, y conciencia con S a la situación, contexto o entorno. Ahora, causa de los accidentes químicos. De diferente bibliografía, sacamos las principales causas, y la primera es fallo de maquinaria y equipo, rotura en bridas, daño en maquinaria, daño en equipo, inadecuada inspección, revisión a motores, guardas, etc. Dos, inadecuado análisis de condiciones de seguridad. Aquí lo que pasa muchas veces en bastantes organizaciones es que no se llevan a cabo análisis de riesgos previos a la instalación de maquinaria o equipo en los centros de trabajo. A eso se le llama gestión de cambios o change management, para lo cual los invitamos a desarrollar un proceso que permita instalar máquinas o procesos nuevos en su organización, considerando efectuar análisis de riesgos previo a la instalación de la maquinaria, posteriormente a la operación de la máquina y al finalizar la operación de la máquina en caso de que se vayan a disponer los equipos. La tercera causa son los errores humanos y la cuarta causa son las advertencias ignoradas. Las personas obvian o ignoran ciertas indicaciones y por ende ocurren accidentes con sustancias químicas. Ahora vamos a hablar de la norma 05 de 1998, vigente al día de hoy, la cual está en proceso de actualización. Los invito a que indaguen en México de esta norma, norma 005 en su versión 2017, que nos habla de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten y almacenen sustancias químicas. ¿Cuáles son los puntos más relevantes? Una, debemos demostrar a la autoridad, cuando así lo solicite, los documentos de la presente norma. Dos, elaborar y mantener actualizados los cambios en los procesos donde se manejen sustancias químicas, ¿de acuerdo? De acuerdo a los análisis de riesgo de los procesos.
Debemos de elaborar y mantener actualizados los procesos para el manejo de sustancias químicas y con base a esos estudios de riesgo, debemos de tener la cantidad suficiente de equipos de prevención y protección contra emergencias. Llámese regaderas, lavaojos, neutralizadores, inhibidores en zonas de riesgo o kits antiderrames, entre muchos otros. Ahora, con base a los resultados, debemos de contar con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para proporcionar al personal, ¿de acuerdo? Debemos de contar con manuales de primeros auxilios para la atención a emergencias, que al menos aquí en México y en países de América Latina, el tema de protección civil nos pide que integremos los primeros auxilios para la atención a emergencias en nuestros centros de trabajo. Puntos adicionales, debemos de tener botiquines de emergencias con medicamento y material de curación necesario de acuerdo a los riesgos presentes en la organización. Oye, Jorge, ¿puedo tener el material mínimo necesario en mi botiquín de primeros auxilios? Depende la organización, depende los riesgos, la cantidad de material que voy a tener en ese botiquín de primeros auxilios o al interior de mi servicio médico de planta. Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los servicios auxiliares, proporcionar el equipo de protección personal, disponer de instalaciones, equipos o materiales para contener sustancias químicas o en caso de derrames o fugas. Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados o actividades de corte y soldadura que se requieran una autorización. ¿Qué otro punto? Debemos de capacitar al personal que maneja sustancias químicas en planta, contar con un programa de mantenimiento preventivo de la máquina donde se emplee estas sustancias, comunicar a los trabajadores los riesgos a los que están expuestos y practicar exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales al personal ocupacionalmente expuesto o POE, de acuerdo a los riesgos que se exponen. Vamos a hablar de la norma 10. Esta norma nos habla de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Esta norma sufrió una actualización 2014 y esta nos habla de tener un estudio actualizado de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Contar con un reconocimiento de estas sustancias que se emplean en sitio, colocar los señalamientos de precaución, obligación y prohibición según corresponda, y evaluar la concentración de los agentes químicos para determinar los niveles de exposición con respecto a lo recomendado por la norma. Ahora, lo recomendado por la norma toma de base muchas normas de referencia internacional, ¿de acuerdo? Muchas veces se toman de referencia lo que es el INST o en IOS en Estados Unidos, o en Canadá hay algunas otras dependencias especiales, o si nos vamos a Europa también hay algunas otras dependencias que nos dan parámetros o límites de exposición a estas sustancias químicas. Debemos de realizar un monitoreo biológico para la exposición química al POE y cumplir con las disposiciones de las normas de la Secretaría de Salud. Instaurar acciones de control con base a lo determinado en el capítulo 11 para no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores de los límites de exposición. Proporcionar el EPP requerido. Practicar exámenes médico periódicos o eventuales al personal e informar a los riesgos a su salud. Debemos de capacitar al personal sobre los riesgos en el manejo de sustancias químicas, llevar los registros del reconocimiento, evaluación y control efectuados, hacer del conocimiento del personal a quien se le practiquen estos exámenes médicos los resultados y prohibir que se trabaje con menores de edad. Exhibir ante la autoridad, cuando así lo requiera, los documentos de la presente norma. Ahora, en este curso o en esta sesión vamos a hablar del sistema globalmente armonizado, de acuerdo que nace del programa de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OCDE y de la ONU cerca del año 2000, comenzando en 1994 con la creación y desarrollo de este sistema para homologar criterios a nivel global. Algo que nos llegó a pasar en meses recientes, estuvimos asesorando una empresa, un grupo de empresas, son 42 plantas en todo el mundo, y nos sorprendió que a nivel Latinoamérica
muchos de los sitios donde se encuentra esta empresa en Latinoamérica no emplean el sistema globalmente armonizado. Siguen empleando el rombo NFPA para la identificación de los riesgos químicos. ¿A qué los invitamos? Si es que ustedes se encuentran en esta situación, y aquí en México, como ya es una obligación legal, a que apliquen esta identificación y comunicación de peligros químicos en la organización. Vamos a adaptarnos al sistema y a lo que nos pide el estándar del sistema globalmente armonizado para la comunicación de estos peligros. Ahora, ¿en qué se enfoca el sistema globalmente armonizado? En armonizar los criterios para clasificar sustancias y mezclas químicas, ¿de acuerdo? Y sus riesgos para la salud, medio ambiente y riesgos físicos. Y para comunicar lo que son la identificación de las sustancias sobre la identificación en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad o hojas de datos de seguridad, o MSDS, como le llamen en su país. Según estimaciones de la OIT, al año se producen 2.2 millones de muertes debidas a enfermedades profesionales. La exposición a sustancias químicas se considera una enfermedad profesional, ¿de acuerdo? En caso de presentarse alguna al interior del centro de trabajo. Vamos a ver algunas definiciones. Peligro es la fuente o situación con el potencial de causar un daño. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad de los daños. Riesgo aceptable es aquel riesgo del cual la empresa va a admitir de una manera razonada tolerar ese riesgo al interior de la organización. Hay un riesgo químico que nos habla de la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado a la exposición de agentes químicos, ¿de acuerdo? Y que puede afectar su salud. Condición insegura son aquellas que se derivan de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas. Un acto inseguro son aquellas acciones realizadas por el trabajador que implican la omisión o violación a un método de trabajo establecido. Simplemente, si no logramos que nuestro personal en planta entienda las bases, no vamos a poder avanzar en la cultura de seguridad al interior de la organización. Vamos a hablar un poco de la norma 018 STPS 2015, que nos habla del sistema globalmente armonizado y la comunicación de los peligros y riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo. Esta norma es aplicable en México. Sin embargo, en el país donde nos escuches, es importante considerar cuáles son las normas aplicables en la localidad donde tú te encuentres, para adaptar y cumplir a cabalidad lo que piden las leyes en tu país. Ahora, ¿qué nos pide el sistema globalmente armonizado? Nos pide que incluyamos un listado actualizado de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo, ¿de acuerdo? Que identifique cuáles son las sustancias, cuáles son los números CAS, que es el Chemical Abstract Substance, para la sustancia y las mezclas, y que clasifiquemos los peligros físicos y para la salud relacionados con estas sustancias. Que contemos con las hojas de datos de seguridad en el idioma de nuestro país, la señalización etiquetado de las sustancias y que capacitemos al personal de la organización. El sistema debe de sustituir toda la identificación que existía anteriormente. ¿Qué pasó mucho, al menos aquí en México? Cuando se implementó esta norma, muchas empresas tenían la implementación del sistema globalmente armonizado a la par del rombo de la NFPA, que es el rombo de 3 colores y el rombo en color blanco, que es amarillo, rojo y azul, y mezclaban el sistema globalmente armonizado con esto. Si ustedes se encuentran en esa transición, no es una mala práctica, es muy buena práctica. Sin embargo, debemos de enfocarnos a implementar al 100% el sistema globalmente armonizado de la identificación de sustancias químicas. Ahora, la comunicación de peligros en el sistema globalmente armonizado nos habla de 2 frases: frases de riesgo o frases de peligro y frases de precaución o prudencia, ¿de acuerdo?
De los peligros físicos, vamos a encontrar las frases H, que H se refiere a hazard, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente, clasificados de la siguiente manera. Los peligros físicos van a tener una identificación H, un 2 consecutivo, y el riesgo específico de la sustancia, que son los 2 ceros subsecuentes. En este caso van a cambiar a los riesgos específicos del material. Ahora, todas las frases H200 a H299 están identificadas como peligros físicos. Todas las frases H300 a H399 están identificadas como riesgos para la salud. Y todas las frases H400 a H499 son los peligros para el medio ambiente. ¿De acuerdo? En los peligros físicos podemos encontrar explosión, las propiedades físicas del material, si se inflama, si reacciona, si puede ser corrosivo o no. En los peligros para la salud podemos encontrar en caso de ingesta, en caso de inhalación, en caso de contacto, cuáles son los riesgos que tiene para el personal de mi empresa. Ahora, las indicaciones de prudencia son las frases S. Y en estas frases S, nosotros vamos a considerar, estas frases S de prudencia se denominan en el sistema globalmente armonizado como frases P. ¿De acuerdo? Existen solamente las frases H y las frases P. ¿De acuerdo? No nos vayamos a confundir. Las frases S eran del reglamento anterior que se tenía en Europa para la clasificación y etiquetado de sustancias químicas. Sin embargo, como ya se homologaron los criterios, únicamente existen las frases H de hazard o de riesgo y las frases P de precaución o de caution o de prudencia. ¿De acuerdo? Ahora, de estas frases existen 5 consejos generales, que aquí se clasifica consejos generales, consejos de prevención, consejos de respuesta, consejos de almacenamiento y consejos de eliminación. Prácticamente lo que nos dicen las hojas de datos de seguridad está haciendo match con cada una de las frases que vienen de las sustancias químicas. Si ustedes pueden revisar alguna hoja de datos de seguridad, van a identificar estas sustancias y van a identificar estas frases P y H. De manera general nos va a indicar qué hacer con los materiales. Ahora, por ejemplo, P300, en caso de inhalación, ingesta. En caso de contacto con la sustancia, ¿qué debemos de hacer? En caso de inhalación, ¿qué debemos de hacer? Por ejemplo, las P400 para el almacenamiento de la sustancia, las P500 para la eliminación de la sustancia, las P300, algunas de estas nos dan la atención a emergencias. Ahora, la etiqueta debe de contener lo siguiente como mínimo: la identificación del proveedor con su dirección y número de teléfono, cantidad nominal, masa o volumen de la sustancia, identificación del producto, componentes de la mezcla, los pictogramas de peligro, las palabras de advertencia, peligro o atención, las indicaciones de peligro, que son las frases H y su significado, los consejos de prudencia, que son las frases P, y alguna información suplementaria. ¿Algún ejemplo de etiqueta? Esta es una etiqueta correcta y cómo deberían de venir identificadas las sustancias químicas en planta. ¿Qué nos ha tocado ver en muchas empresas? Que muchas veces la persona responsable de las sustancias químicas improvisa la etiqueta y únicamente le pone gel desinfectante, pone el pictograma de incendio y que es tóxico, pero no dice quién lo fabricó, ni las frases H, ni la composición química del material. Es importante, si es que vamos a improvisar al interior de la organización, que esté correctamente identificado. Ahora, el sistema globalmente armonizado fue propuesto y desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas. El alcance ya lo habíamos mencionado, que son los criterios armonizados para clasificar sustancias
y los elementos armonizados de comunicación de peligros. Ahora, durante la Conferencia de las Naciones Unidas, en 1992, se aprobó el mandato para impulsar la implementación de este programa. Para el año 2000 debería disponerse, dentro de lo posible, un sistema de clasificación armonizado para las sustancias químicas. Ahora, ¿qué pasaba muchas veces? Que se tenía diferente clasificación del riesgo en diferentes países. Aquí un ejemplo nos habla del molibdeno de sodio, con una toxicidad de 257 miligramos sobre kilogramo en el mundo, y nos dice, en la Unión Europea, Australia, Malasia y Tailandia, la sustancia era considerada nociva. Pero ¿qué pasaba en China? En China no era peligrosa. En India no era tóxica. En Nueva Zelanda sí era peligrosa. En Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea sí era tóxica. Entonces, cada uno de los países identificaba o clasificaba el riesgo de acuerdo a los criterios que tenía como país. Entonces, eso hoy día está pasando en muchos países que siguen clasificando las sustancias que tal vez para un país en desarrollo son muy tóxicas, para los países que ya se encuentran desarrollados, y para los países en vías de desarrollo son consideradas no tóxicas, porque las leyes son laxas. Un caso real, en América Latina se emplea mucho lo que es la fibra de vidrio y lo que es el asbesto, y en países de Europa, en Estados Unidos, está prohibido. ¿Por qué? Porque esa sustancia se ha detectado sobre estudios que puede provocar cáncer. Sin embargo, las políticas públicas no prohíben el manejo de estas sustancias. ¿Por qué? Porque somos países en vías de desarrollo, y lo que tal vez estos países no quieren hacer o no quieren transformar de una manera manufacturada, nos lo mandan a nosotros, lo que ocasiona pues desarrollo económico para nuestros países. Ahora, el sistema globalmente armonizado viene la clasificación de las diferentes sustancias. Por ejemplo, explosivos o inestables, viene una bombita, un pictograma con una explosión. Líquidos inflamables es una flamita. Los gases comburentes es una flamita con una raya abajo y un círculo. Gases comprimidos, todo lo que venga en cilindros. Sustancias corrosivas o peligrosas. Sustancias tóxicas, una calavera. De las sustancias más peligrosas son las sustancias CMT, o sustancias con riesgo de cáncer, mutagénesis o riesgo a la salud de manera grave, que es el pictograma que podemos ver con un cuerpo, con un círculo en la parte frontal, que implica que esa sustancia puede ocasionar estas afectaciones de alto peligro para el personal de la organización. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay un desorden en todas las plantas. Ahora, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo clasificamos? ¿De acuerdo? Es importante comenzar con la integración del sistema globalmente armonizado y la aplicación al interior de planta mediante los análisis de riesgos de las sustancias químicas. Una vez que tengamos ese análisis, vamos a identificar todas las sustancias y, si es posible, solicitar a nuestro proveedor de materiales o sustancias químicas que se adecue a los lineamientos normativos del sistema globalmente armonizado y que nos suministre las hojas de datos de seguridad con sus versiones actualizadas. Vamos a hablar de qué es una sustancia química peligrosa. Son aquellas que presentan la posibilidad de explosión, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, reactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar o entrar en contacto con el organismo puede causar daños y deteriorar su salud. Ahora, un agente químico contaminante del ambiente laboral son aquellas sustancias o mezclas capaces de modificar las condiciones ambientales normales en el centro de trabajo donde el colaborador se encuentra. ¿De acuerdo? Y esto puede ser afectado o agravado dependiendo la concentración, el nivel y tiempo de exposición, ya que el trabajador se puede ver afectado conforme a estas variables. ¿De acuerdo? Ahora, punto importante, un agente químico es todo elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural, o es producido, utilizado, vertido, incluido el vertido como un residuo, una actividad laboral, sea elaborado o no de modo intencional y sea comercializado o no. Es decir, cualquier sustancia química o mezcla que se encuentra al interior de nuestra empresa. Número CAS es el Chemical Abstract Service, y este número
nos permite identificar las sustancias de manera global, ¿de acuerdo? Denme un segundo, me parece que tenemos una manita levantada. A ver, ¿quién tiene la manita levantada? No, creo que fue un error. Ha levantado la mano. José Amaya. Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que fue un error. Si gustas participar, nos comentas en el chat y te damos apertura en el micrófono, José. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues vamos a hablar del equipo de protección personal, que es un conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de su trabajo. La sesión pasada hablamos del equipo de protección personal, que es la última barrera de la seguridad. A nosotros, como empresa, no nos gusta promover el uso del equipo de protección personal porque es la última barrera y es la barrera más cómoda que tienen las empresas de manera paliativa para controlar los riesgos. ¿A qué los invitamos? A que como ingenieros de seguridad trabajen en controles de ingeniería, en la reducción real de los riesgos presentes. Ahora, el equipo de protección colectiva es aquella técnica de seguridad cuyo objeto es proteger de manera simultánea a varios trabajadores. Vamos a hablar de una definición muy importante en el manejo de sustancias químicas, que es la volatilidad. La volatilidad como punto o propiedad química de las sustancias, la cual describe la facilidad con la que se vaporiza una sustancia. ¿De acuerdo? Aquí es importante entender que esto va a ser agravado por la temperatura y presión manejada para que la sustancia química se volatilice. Hay sustancias químicas que tienen alta volatilidad y sustancias químicas que tienen baja volatilidad. ¿De acuerdo? Hablamos de la conciencia, que es el bien y el mal, que nos habla de la situación, contexto de entorno. La seguridad y salud en el trabajo, que se encarga de identificar, evaluar y o controlar los riesgos. Y hablamos de la pirámide de jerarquización de riesgo. Prácticamente esta pirámide la hemos visto en todas nuestras sesiones. De hecho, quien ha tomado las sesiones pasadas ha identificado esta pirámide de jerarquización y control de riesgos. Y si nos estás escuchando vía Spotify, con toda la confianza nos puedes escribir para solicitar las presentaciones y veas de qué estamos hablando. De la pirámide de jerarquización y control de riesgos, hablamos que el primer nivel es la eliminación. Si es posible eliminar la sustancia de mi proceso, voy a garantizar la seguridad de mi personal. Oye, no puedo eliminar la sustancia porque la sustancia es única y se requiere para este proceso. Perfecto, puedo sustituirla o sustituir los niveles de concentración o sustituir el modo de exposición o sustituir la propia sustancia. No, no se puede. Si se puede, dependiendo del proceso. Puedo establecer controles de ingeniería, ya sean controles de ingeniería aislados o de seguridad, que minimicen la exposición a estos agentes químicos. Puedo meter un proceso o un control administrativo que notifique al personal sobre las condiciones de seguridad que debe de tomar en cuenta previo a exponerse ante un agente químico. Y si no puedo hacer nada de lo anterior, voy a suministrar el equipo de protección personal que tenga los niveles de protección más apropiados, que minimicen la exposición al colaborador. Ahora, ¿cuál es el propósito del establecimiento de los controles de seguridad? Es que los controles de seguridad sean lo más efectivos posibles y nos lleve a tener riesgos tolerables por nuestra organización. ¿Para esto qué se requiere? Implementar una cultura de seguridad sólida, ¿de acuerdo? Que requiera el involucramiento de todos a nivel organizacional. Y el involucramiento a nivel organizacional comienza desde la alta dirección. ¿De acuerdo? Si la alta dirección no es clara, no está comprometida con la seguridad del personal, nunca voy a lograr que la cultura permee en todos los niveles de la organización. ¿A qué los invito? Si tú eres director o eres gerente o responsable de planta, a que trates de indagar sobre temas de seguridad y cuantifique si es que la seguridad tiene o no una repercusión
positiva o negativa para tu empresa. Y si te interesan los números, indagues en cuál es el costo efectivo o real de implementar la seguridad en tus procesos. Les pudiéramos pasar videos y ha habido bastantes situaciones de emergencias químicas en donde no se contaba con pólizas de seguro y se perdió el negocio o la organización y hubo despidos masivos para el personal de la empresa, ¿de acuerdo? Desafortunadamente pasa, ¿por qué? Porque no se tiene ese compromiso de la alta dirección. ¿A qué los invitamos? A que implementen esta cultura de seguridad desde la alta dirección hasta el nivel operativo y viceversa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de las sustancias químicas. Primero, ¿qué debemos de hacer para evaluar estas sustancias químicas? Hacer el reconocimiento, llevar a cabo el reconocimiento de cuáles son las sustancias químicas que se emplean en mi centro de trabajo, sus propiedades, sus características, las vías de ingreso, el tipo de proceso, las áreas donde se encuentra, ¿de acuerdo? Las actividades, qué personal lo desarrolla, cuánto tiempo se expone el personal. Debo de ver cuáles son las vías de ingreso, ¿de acuerdo? Cómo se introduce la sustancia al cuerpo, si es que le falta protección o no, si es que es un proceso hermético, si es que es un proceso de aspersión, y debo de ver cuáles son las vías de mayor riesgo. Las vías de mayor riesgo, pues es la vía de inhalación, ¿de acuerdo? La cual, al entrar en contacto directo con el personal, puede provocar de manera agravada afectación para su salud del colaborador. ¿Y qué debo de tomar en cuenta cuando se tienen sustancias químicas que se volatilizan o entran o pudieran entrar en contacto por vía inhalatoria con el personal? Uno, la cantidad de sustancia que está presente en el aire, ¿de acuerdo? A mayor cantidad de sustancias presentes, más cantidad penetra en el organismo. La forma física de la sustancia, si es sólido, líquido, si es particulado, si es humo, si es gas o vapor, si es liposoluble o no, si son aerosoles, si son fibras, si es que hay buena respiración por parte del colaborador y si es que hay una difusión a través de ventanas. Aquí, en el tema de los gases, tienden a acumularse en mayor concentración en la sangre. Entonces, ¿qué debo de procurar? Tener sistemas de lavado de gases o sistemas de control para gases o partículas, dependiendo el micraje o dependiendo la sustancia. Ahora, la vez pasada hablábamos de los sistemas de protección respiratorio y hablábamos de esta diapositiva, la cual nos habla de las micras del cabello humano, que una micra de cabello humano está entre 50 y 70 micras. Ahora, el polen está de 10 micras, 5 micras lo que es la caspa de la mascota, 2.5 micras las partículas de combustión o compuestos orgánicos o los metales, que aquí ya entran las sustancias químicas, ¿de acuerdo? O 0.3 micras, que es el tamaño de partícula de los filtros CEPA que pueden atrapar. Ahora, las partes del cuerpo van a tener cierta afectación dependiendo de la cantidad de partículas y los contaminantes a los que él se expone. Es importante aquí considerar las siguientes definiciones. El TLB o el valor límite umbral, que representa la concentración de una sustancia en suspensión en el aire por debajo de la cual se cree que casi todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos. Ahora, el TLB, TWA, que es el valor límite umbral en una media ponderada en el tiempo, nos habla de la concentración media ponderada para una jornada de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas. Esto según ellos. Ahora es importante entender, muchos de los países en América Latina trabajamos más de 40 horas. ¿Qué necesitamos hacer aquí en caso de que se vaya a efectuar un verdadero análisis de sustancias y agentes químicos contaminantes del ambiente laboral? No solamente el estudio de laboratorio. Adicional a eso, debemos de hacer un análisis de ingeniería sobre el manejo de las sustancias químicas en el centro de trabajo y para este valor debemos de hacer un ajuste o una corrección, ¿de acuerdo? Ahora, el TLV STIL es el valor límite umbral o el límite de exposición de corta duración. Exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no debe sobrepasar en ningún momento en la jornada laboral. Muchas de las sustancias altamente peligrosas se encuentran con este límite
y sí es importante considerar. Muchas de ellas son aquellas sustancias que son tóxicas, un ejemplo el amoníaco o el ácido fluorhídrico, que los límites de exposición son muy bajos en partes por millón. Ahora, el IDLH es la concentración considerada como inmediatamente peligrosa para la salud o la vida, tal como lo publican ellos. Aquí es importante entender que cada año NIOSH publica los límites de exposición de acuerdo a la experiencia y estudios que ellos efectúan para integrar en las listas de sustancias químicas controladas o reguladas los límites de exposición que ellos consideran críticos para el manejo de las mismas. Los valores Eiling como niveles de concentración que no deberían de ser superados en ningún momento de la jornada de trabajo. Y estos son determinados como valores promedios en periodos de 15 minutos en los casos en que no sea factible una medida instantánea. La relación de los valores del PEL también incluyen una notación específica para las sustancias con capacidad de absorción vía dérmica. Aquí son los límites. Nos mencionaba hace un momento el TLV Steel, que son para donde no se puede tener ese control de 15 minutos, podemos usar los valores Eiling, o son valores pico, ¿de acuerdo? Pero distribuidos en una jornada de trabajo. Ahora, valor límite de exposición. La concentración de referencia de un agente químico o contaminante del ambiente laboral que puede ser ponderado en tiempo, corto tiempo o pico, y se expresa en miligramos por metro cúbico o si son fibras en centímetros cúbicos en condiciones actuales del muestreo. Aquí, ¿cuál es el tema? Y me voy aplicando la norma 010 en México. Muchas veces el laboratorio, cualquier laboratorio que nos efectúe el estudio, nos entrega un reconocimiento y un estudio de los agentes químicos contaminantes. Sin embargo, no nos ponen los controles de ingeniería, muy pocas veces nos lo explican, muy pocas veces lo leemos y muy pocas veces comprendemos qué es lo que dice. ¿De acuerdo? En esta sesión tratamos de que entiendan ese estudio. Ahora, los short term exposure limit, o el valor STIL, definidos como concentración promedia para periodos de 15 minutos, que no debe superarse en ningún momento de la jornada de trabajo, que son como los valores Eiling. Ahora, cuando la concentración de un agente químico contaminante rebase el valor límite de exposición con motivo de una emergencia, fuga o dispersión, se deberá de aplicar de manera inmediata las siguientes medidas. Si se rebasa o si hay una fuga que pudiera ocasionar una situación de riesgo, debemos de evacuar el área contaminada, prestar los primeros auxilios al personal expuesto, ingresar los cuerpos de emergencia de acuerdo a nuestro plan de emergencias, ventilar inmediatamente el área contaminada, evaluar las condiciones del ambiente de trabajo y el seguimiento a la salud del personal que fue afectado. Aquí es importante, de acuerdo a los planes de prevención y respuesta a emergencias que tengamos, debemos de evaluar las concentraciones presentes en el área de trabajo donde hubo o se suscitó la exposición a una fuga o una dispersión de la sustancia que no fue controlada. Ahora, unidades de concentración, partes por millón, que es la relación volumen-volumen, y miligramos sobre metro cúbico, que son miligramos por metro cúbico, que es una unidad de concentración. Ahora, importante, mencionábamos el pictograma CMR, cancerígeno, mutagénico y teratogénico, que es el pictograma que representa las sustancias de mayor peligro. Ahora, dentro de estas sustancias hay una clasificación de la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la cual nos clasifica los riesgos de cáncer en 4 grupos. ¿De acuerdo? El primero es el grupo 1, es carcinogénico para el ser humano y hay pruebas suficientes que confirman que puede causar cáncer a los humanos. Si ustedes investigan aquellas sustancias que son derivadas de metales pesados o derivados de hidrocarburos o petróleo como el tolueno, entre otros, sileno, muchas de estas sustancias tienen una categoría 1, ¿de acuerdo? Y entran en este grupo de sustancias carcinogénicas. Grupos de la categoría 2A son probablemente carcinogénicos para el ser humano. Hay pruebas suficientes que pueden causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son concluyentes. Grupo 2B, posiblemente cancerígeno para el ser humano. Hay pruebas de que puede causar cáncer, pero por el momento están lejos de ser concluyentes. Grupo 3,
no puede ser clasificado respecto a su nivel de carcinogeneidad para el ser humano. Actualmente no hay ninguna prueba de que cause cáncer a los humanos. Y grupo 4, probablemente no carcinogénico para el ser humano, y hay pruebas suficientes de que no causa cáncer a los seres humanos. Ahora, sobre el análisis de riesgo, debemos de efectuar este análisis de manera selectiva. Debemos de ver más allá, de ser integral, identificar el conjunto de actividades que se relacionan al proceso, y es más que una simple visita de seguridad. Debe de estar orientada y tener una idea de que comprobaremos sobre el terreno lo que nosotros estamos planteando como una hipótesis. Y debe de ser participativa. Debemos de involucrar a todo el personal de la organización. Ahora, es importante entender que dentro de los estudios de plantas se deben de efectuar diagnósticos médicos al ingreso y estudios médico-periódicos al personal de la organización. ¿De acuerdo? Ahora, estos estudios los debo de integrar en mi matriz del personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo a los riesgos detectados al interior de la organización. Vamos a hablar de la definición de enfermedad laboral. Es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que los trabajadores se vean obligados a prestar sus servicios. El POE o personal ocupacionalmente expuesto son aquellos trabajadores que en el ejercicio y con motivo de su labor están expuestos a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Importante considerar dentro de este análisis de los riesgos químicos, contar con todas las hojas de datos de seguridad en el centro de trabajo y en el idioma donde se encuentre la empresa. Debe de tener sus 16 apartados. El apartado 1, la identificación de la sustancia y mezclas. En el apartado 2 vamos a encontrar las frases H, ¿de acuerdo? O las frases P, en la identificación de peligros. En el apartado 3, la composición, y aquí vamos a encontrar el número CAS, ¿de acuerdo? Y los compuestos de las sustancias que predominan en el material. Los primeros auxilios, las medidas de lucha contra incendios, medidas en caso de liberación accidental, manipulación y almacenamiento, control de exposición o protección individual, propiedades físico y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, ecológica, consideración sobre la eliminación, información sobre el transporte, información reglamentaria y alguna información adicional. Ahora vamos a hablar de la identificación de los fluidos en la norma 026 STPS 2008, que nos habla de los colores y señales de seguridad y higiene en la identificación de los fluidos. Vamos a identificarlos de acuerdo al nivel de riesgo. Aquí, si gustan indagar más en la norma, van a poder validar el porqué de los fluidos, por qué las tuberías se identifican en color verde, en color rojo, en color amarillo. Si ustedes se encuentran en Europa, allá se aplica otra normatividad. ¿De acuerdo? Me parece que hay algún comentario. Sí. Dice David Franco, buenas, estimado. Consulta, ¿cómo podemos medir el impacto físico de algunos químicos que estamos expuestos, pero de manera constante a niveles promedio, sin exponernos a una intoxicación? Ejemplo, en una planta de clorogas, el cloro se siente en el ambiente en un porcentaje pequeño o medio, pero sin presentar intoxicación. ¿Cómo podemos observar si hay algún daño físico? Perfecto. En un momento vamos a hacer un análisis. Hay varios métodos, puede ser cuantitativo o cualitativo. Tal vez podamos indagar y tener alguna validación al respecto. Sin embargo, ya para esto se requiere un análisis médico a profundidad sobre alguna de las personas que estén laborando al interior de esta empresa. Digo, nos ha tocado también entrar, por ejemplo, a empresas que tienen amoníaco, y cuando tú entras en el ambiente de trabajo se percibe el amoníaco y la gente trabaja con exposición a amoníaco. Nos ha tocado entrar a plantas donde hay sustancias, por ejemplo, solubles contaminantes, y la gente se expone a esos solubles contaminantes. ¿Cuál es el problema de estas normas? Que no te indican un verdadero análisis de toda tu población. Únicamente te dice a las personas que están directamente expuestas a las sustancias, y ahí es el problema. Es porque me voy al caso de los fumadores. Por ejemplo, los fumadores activos y los pasivos. El fumador activo, pues, es el que fuma directamente la sustancia.
Sin embargo, quien muchas veces se enferma es el fumador pasivo, que se encuentra en el entorno donde la persona está sufriendo la exposición o intoxicación de estas sustancias. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarles en un momento dos fórmulas, bueno, son dos métodos que pudieran ayudarnos a indagar sobre el tema, David. ¿De acuerdo? Ya si gustas, viendo las fórmulas, hacemos el análisis y al final vemos si podemos llegar a un resultado que pudiera ser conciso y no subjetivo. ¿De acuerdo? Ahora, métodos de evaluación. Aquí es importante, David. Vamos a considerar esto. Hay dos tipos de métodos, cuantitativos y cualitativos. En el método cuantitativo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Este es un método de evaluación de acuerdo a la OMS. ¿Y qué nos dice? Identificación del peligro. Se conoce la identidad del producto químico. El producto químico es potencialmente peligroso. Se caracteriza e identifica el valor de referencia de la sustancia química. ¿Qué propiedades tiene el químico? ¿Existen valores de referencia? ¿Qué premisas acerca de la exposición o dosis nos hablan los estándares internacionales o de referencia sobre esa sustancia? ¿De acuerdo? Debemos de evaluar los niveles de exposición y de qué manera puede entrar en contacto con el producto químico. Voy a bloquear, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, la evaluación de la exposición. ¿De qué manera? Les pido por favor bloqueen sus micrófonos, ya que se escucha un bebé. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Blanca Estela. Ahora, la evaluación de la exposición. Debo de determinar de qué manera puedo entrar en contacto con el producto químico, qué cantidad de exposición es probable que pueda producirse y durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición y qué medición de la exposición es adecuada para la caracterización de los riesgos químicos. Ahora, ¿cómo se compara la exposición previa y de referencia para las sustancias químicas? Pensamiento. Hay una chiquitita aquí hablando. Voy a... Pensamiento. Listo. Ha sido evacuada. Ahora, el control banding. Métodos simplificados de evaluación de los agentes químicos. Hay un método que nos habla de las 5 etapas. La primera etapa es identificar el grupo de peligro. La segunda es estimar la cantidad de sustancia. La tercera es estimar la volatilidad de la sustancia, determinar el nivel del peligro potencial y obtener una ficha de recomendación. Para esto, ¿qué se requiere? Aquí, David, importante. Hay diferentes métodos de riesgo, lo vimos en el curso de identificación de peligros y riesgos, que nos hablaba sobre los métodos de evaluación. Hablamos del método FIND, de la MEF, del HACCP, del LOPA o CAPA, entre muchos otros. Muchas veces para los análisis de los riesgos químicos de proceso se utilizan los AMEF, análisis de modo de falla y efecto, o el HACCP, que es el Hazardous Operational, o riesgos de proceso. ¿De acuerdo? Aquí es importante considerar esto, como un análisis complementario a lo que yo les estoy mencionando. Ahora, dentro de la matriz de incompatibilidad de sustancias químicas, debemos de tener en cuenta la incompatibilidad de las sustancias y vamos a aplicar aquí, en el tema de la incompatibilidad de sustancias, es importante entender que hay muchas de las sustancias que no se deben de mezclar, ¿de acuerdo? Y para estas sustancias debo de considerar la matriz de incompatibilidad que se muestra en esta presentación. Esta matriz de incompatibilidad se mencionaba en la norma 053 de Semarnat o 054, no recuerdo, que nos habla sobre la clasificación de los residuos. Y aquí en la norma 018 nos da una matriz de incompatibilidad de materiales. Aquí, punto importante. No porque tengan el mismo pictograma quiere decir que van a ir almacenados en el mismo espacio o en el mismo lugar. Sin embargo, debo de tomar en cuenta las características especiales de almacenamiento e incompatibilidad de cada sustancia. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a aplicar el control banding, que ese es el método cualitativo, ¿de acuerdo? Para la identificación de los riesgos químicos en la exposición a agentes químicos. Primero debemos de identificar la sustancia, debemos de identificar qué cantidad se maneja, qué tan volátil es la sustancia, la descripción de la actividad que se desarrolla y la categoría del peligro. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Una, identificar el grupo de peligro o categoría de peligro para la salud y frases H. Primero, hay 5 categorías o grupos. Es la categoría A, B, C, D y E. Y la S es cuando entra en contacto con la piel y ojos. Ahora, de esto es muy importante considerar que la categoría de peligros para el sistema globalmente armonizado va a venir determinado conforme a las frases H. Punto importante. Aquí, por ejemplo, el grupo de peligro más alto sería el grupo de peligro E, que son las sustancias que pueden provocar cáncer o provocar afectaciones mutagénicas. ¿De acuerdo? Que son algunas frases H mencionadas, son las H334, H340, H341 y H350. ¿De acuerdo? Los peligros más bajos o el nivel más bajo en cuanto al peligro químico son las frases H303, H304, 313, que muchos de estos riesgos son, por ejemplo, dermatitis o contacto con sustancias. Entonces, son aquellos riesgos que son mínimos, sin embargo, si hay alguna afectación. ¿De acuerdo? Ahora, en el siguiente punto me pide determinar qué cantidad de sustancia química se maneja y cuál es su presentación, si es un sólido o si es un líquido. ¿Qué cantidad? ¿Pequeña, mediana o grande? ¿Se maneja en kilos? ¿Se maneja en toneladas? ¿Se maneja en litros? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tan volátil es la sustancia? ¿Baja, media o alta? Sustancia en forma de pellets, no tiene tendencia a romperse y no se aprecia la producción de polvo. La alta, polvos finos, ligeros y de baja densidad. Cuando son usados se produce nube en polvo y que permanecen en el aire durante varios minutos. Eso es para sustancias sólidas. Ahora, para sustancias de volatilidad, en sustancias en estado líquido, vamos a tener volatilidad baja, media y alta. Volatilidad alta cuando el punto de ebullición es por debajo de los 50 grados centígrados. Por ejemplo, la gasolina es altamente volátil. ¿De acuerdo? Entonces, por darles algunos ejemplos. Ahora, el nivel de peligrosidad es una correlación entre la cantidad que se emplea, ¿de acuerdo?, de la sustancia y el nivel de peligro. Por ejemplo, yo tengo el grupo de peligro D. El grupo de peligro D, que es el grupo 4, tengo, no sé, alguna sustancia que tiene una frase H300. Y esa sustancia yo la manejo en cantidades pequeñas. ¿De acuerdo? Grupo D, manejado en cantidades pequeñas. Pero resulta que es altamente volátil. Entonces ya crucé pequeño con volatilidad alta y en el grupo D me da una clase 3. ¿De acuerdo? Ahora, las del grupo E caen directamente en el riesgo 4, en el riesgo más alto. ¿De acuerdo? Porque son sustancias que debemos de tener un control más real y efectivo. ¿De acuerdo? No sé si se entiende hasta este punto. Ahora, me voy con el ingeniero David. El gas cloro, estoy seguro que va a entrar en el grupo E. ¿De acuerdo? El nivel de peligro es el más alto. Entonces, debemos de considerar los controles de acuerdo a ese nivel de riesgo. Ahora, en nuestra experiencia, ¿qué hemos hecho con respecto a los estudios de riesgos químicos? Hemos aplicado este método de manera cuantitativa, identificando lo que son los riesgos químicos conforme a los límites de exposición del estudio de la 10 y haciendo conversiones para obtener el grado de riesgo, tanto de manera cualitativa como cuantitativa, y de aquí determinar las medidas de control apropiadas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es empresa mexicana industrial, ellos emplean una resina de éster vinilo, y aquí la sustancia química peligrosa que viene dentro de los límites de exposición, de acuerdo a las tablas NIOSH o de acuerdo a la norma 10, es el estireno, con número de K100, 42.5, relevancia 2B, frase H, connotación,
nos viene la concentración, 37%, su límite de exposición, 40 partes por millón, y el TWA en fracción respirable es de 20 partes por millón. ¿De acuerdo? Es decir, el límite de exposición para 8 horas es 20 partes por millón. ¿Qué es lo que nosotros hicimos aquí? Nosotros tenemos que efectuar una conversión, porque muchas veces en los estudios vienen en miligramos sobre metro cúbico o vienen en partes por millón, dependiendo del laboratorio. ¿Qué debemos de hacer? O pedirle al laboratorio que nos dé la conversión ya efectuada o unificar o homologar los criterios por nuestra parte para entender si es en partes por millón o si es en miligramos sobre metro cúbico. Ahora, de esto nos va a arrojar 3 valores. Pueden ser valores amarillos, rojos o azules, considerando que el azul es un riesgo bajo, considerando que el amarillo es un riesgo medio y considerando el rojo como un riesgo crítico e importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que la concentración al efectuar la conversión es superior al límite de exposición. Ahora, para la conversión se usa una fórmula. Ya con todo gusto, si me gustan preguntar, les puedo ayudar para entender las conversiones, que son los límites de exposición en partes por millón por los gramos del peso molecular de la sustancia, entre 24.45, que es una variable y una constante para el tema de las sustancias en gas. Entonces, aquí si gustan, me escriben y ya podemos ver el porqué de estos valores. Ahora, 3 tipos de límites NIOSH, la ACGIH, que es de Canadá, y la OSHA de Estados Unidos. Me dice, debo de prestar atención en aquellas sustancias que son carcinogénicos, debido a que muchas sustancias son peligrosas. En caso de tener mezclas, debo de considerar lo siguiente: tener un cálculo en el cual yo tenga C1 como sustancia 1 y la concentración presente en sustancia 1 entre el límite permisible de esa sustancia, más la concentración 2 entre el límite permisible de la sustancia 2. Y eso en total me debe dar el 100%. ¿De acuerdo? Si el resultado da mayor a 1, la mezcla excede el límite máximo permisible. Si no lo excede, es permisible o está por debajo del límite de concentración. Que aquí, si nos vamos al caso del gas cloro que nos mencionó el ingeniero David, deberíamos de determinar si se tienen estudios de la norma 10 o de ambiente laboral donde se efectuaron esos muestreos. Y sobre estos muestreos, ¿cuáles son los límites de exposición que tiene la persona que entra en contacto directo con la sustancia o las personas que se encuentran en el entorno de trabajo donde se percibe la exposición a estas sustancias? Y también aquí es importante hacer un match entre lo que se percibe por medio de cálculos cuantitativos más los efectos adversos que puede tener la exposición por parte del personal que labora en planta mediante una evaluación médica y unos estudios médicos, ya sea pueden ser unos estudios de sangre, unos estudios muy puntuales para determinar si es que hay concentración o no de esta sustancia presente en el organismo. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo del nivel de control para la exposición a agentes químicos, yo voy a determinar si debe de ser un sistema cerrado, si debe de ser un sistema con cambios de ciclo de aire, si debe de haber cortinas de agua, o extracción, o algún escape, o algún lavador de gases, o algún sistema de captación de polvo, de acuerdo al nivel de riesgo determinado y al nivel de control que yo quiero implementar. ¿De acuerdo? Ahora, hay normas americanas, normas ASME, ahorita no recuerdo el código, pero estas normas nos hablan de los límites o de las velocidades de extracción en metros sobre segundo que yo debería de tener en caso de manejar algún contaminante presente. Por ejemplo, si son metales, si son polvos pesados, yo debería de tener una velocidad de extracción de 25 metros sobre segundo. Si son humos de soldadura, yo debería de tener 10 metros sobre segundo en el tema de la velocidad de extracción de los motores de extracción que se instalan en las cabinas. ¿De acuerdo? Y para eso necesito hacer una evaluación con un equipo especial que se llama anemómetro para determinar la cantidad de aire o la velocidad de extracción que se está teniendo en mis sistemas de captación de partículas. ¿De acuerdo? Es importante, si es que hoy no lo han hecho,
que hagan un estudio para determinar la velocidad de extracción de partículas y si es que es funcional o no. Me voy con usted, ingeniero David. Sobre su proceso del gas cloro, yo pensaría que la exposición es en el entorno de trabajo fuera de la nave, porque normalmente pues todo lo que son gases se encuentran a la periferia de las instalaciones. Entonces ahí es muy difícil determinar si es que va a haber o no la velocidad de extracción o velocidad de captación, porque hay una mezcla directa con el entorno del ambiente, ¿no? Ahí deberíamos de dimensionar o si encapsulamos el sistema o encapsulamos el área donde se encuentran las sustancias o donde se efectúa la mezcla o el proceso, porque muchas veces cuando hay fugas o hay presencia en el entorno es porque las válvulas o bridas o conectores o algo dentro del sistema de proceso presenta fuga o desgaste en empaques o los O-rings o algún sistema está fallando, ¿de acuerdo? Entonces no se llevan a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos o predictivos de la manera más efectiva y eficiente posible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que los invito a que hagan con los riesgos químicos? Una, determinar los procesos y actividades para identificar las sustancias. 2, evaluar los peligros y análisis de riesgos. 3, determinar los controles. 4, aplicarlos. 5, capacitar al personal y 6, reducir el nivel de riesgo. Ya como una alternativa, debo de hacer uso del equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Ahora, tipos de protección para los agentes químicos. Esto va para el tema del gas cloro. Si es posible controlarlo desde el origen, lo controlo. ¿De acuerdo? Si no, lo puedo controlar en el medio de propagación, orden, limpieza y ventilación en general, o el control mediante medidas organizativas, desde la compra del material, el suministro, que en vez de ser un tanque que viene en 200 litros, me lo manden en garrafas de 50, ¿de acuerdo? Para evitar el riesgo. ¿Por qué? Porque aquí ya le pegamos a otra norma si nos encontramos en México, que es la norma 028, y caemos en actividades altamente peligrosas directamente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Semarnat en los listados 1 y 2, de acuerdo a las cantidades de reporte que se manejan, ¿de acuerdo? Y esas cantidades es, si tú manejas alguna sustancia que es considerada altamente peligrosa, yo debería de determinar un programa de prevención de accidentes y tener un estudio de riesgo ambiental, ¿de acuerdo? Ya como última barrera, tener el control por protección al receptor, que es el equipo de protección personal o el equipo de protección colectiva. Vamos a ver este escenario. Hay una fuga en el origen, ¿de acuerdo? En la máquina o equipo hay un medio de propagación y hay un receptor. ¿Qué debo de procurar? Controlar el riesgo desde el origen. De ser posible, desde el origen. ¿De acuerdo? Posteriormente, en el medio, y ya para finalizar, si es que no me alcanza o no tengo el presupuesto o no tengo las medidas de control apropiadas, en el receptor. ¿De acuerdo? Mediante el EPP certificado y aprobado, con la categoría adecuada. Esto lo vimos en la sesión del equipo de protección personal, que hay 3 categorías, 1, categoría 2 y categoría 3. Para la exposición a sustancias químicas, muchas veces va a caer categoría 3, equipo de protección personal para trabajadores con riesgos muy graves, como la muerte o daños irreversibles para la salud. ¿De acuerdo? Productos complejos, como equipos de respiración, equipos anticaídas y ropa de protección frente a sustancias. Me voy a ir directamente a la categoría 3, que nos habla de las sustancias y mezclas peligrosas para la salud. Atmósferas con falta de oxígeno, pueden ser espacios confinados en sus diferentes categorías, categoría 1 y 2, o agentes biológicos nocivos. Ahora, tipos de protección personal: respiratoria, ocular, de cabeza, guantes de protección, auditiva, pies contra caídas y corporal. Protección respiratoria: ayudan a proteger de contaminantes ambientales, reduciendo la concentración en la percepción del colaborador. La norma 10 se ve apoyada de la norma 27 y la norma 33, actividades de corte y soldadura y actividades en espacios confinados. El equipo de protección personal, lógicamente, si yo tengo un equipo más hermético, existe mayor protección, ¿de acuerdo? Selección del EPP de acuerdo al contaminante.
Si no puedo yo controlarlo, debo de validar cuál es la concentración que me resta, en este caso, hablando del gas cloro, cuál es la concentración presente y determinar el equipo de protección personal que yo le debería de dar a todo el personal de mi planta. ¿De acuerdo? Ahora, puede haber equipos filtrantes o equipos aislantes. Esto lo vimos en el curso, en la sesión del equipo de protección personal. Y dependiendo la concentración, voy a determinar el equipo más apropiado. Si son líneas de suministro de aire continuo, si son autónomos, si son cascos, si son máscaras, si son media cara. Y dependiendo los filtros o la sustancia, voy a determinar el filtro más apropiado. Ropa de protección, la ropa de protección frente a riesgos químicos en caso de proyección de materiales, y garantizar que realmente, si me voy a proteger de gases o aerosoles o partículas, realmente sea efectivo. Los diferentes tipos de protección, desde el tipo 1 hasta el tipo 6. Los del tipo 1 son los de mayor protección. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí ustedes están viendo algunos ejemplos del equipo de protección en sus diferentes niveles. El tipo 1A es el que usa prácticamente nuestra brigada Hazmat, y el tipo 6 es el que usa tal vez un colaborador del área de pintura. Y pues ya para concretar, la seguridad es el arte de preservar vidas. Agradecemos mucho la atención. Me gustaría ver si hay alguna duda, comentario. David, no sé si quedó claro qué podemos hacer en tu caso. Si no, con toda la confianza me puedes escribir una llamada y con todo gusto te ayudamos, no tenemos ningún problema. Y si gustas, ya de manera confidencial me pasas los resultados y yo te digo qué podemos hacer o qué podrías tú hacer. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, comentario, qué les pareció, qué le modificamos. Aprovecho para hacer el comercial. Síganos en nuestro Spotify, ya tenemos un canal de Spotify, se llama Scope University Industria, donde van a encontrar todos los podcasts de estos cursos que hemos dado. ¿De acuerdo? Quien guste las presentaciones me escribe de manera directa, con toda la confianza se los podemos mandar. Muchas gracias, estimado. Sí, me dio una idea de qué podemos hacer. Con todo gusto, David, escríbeme y te puedo ayudar sin problema. ¿Va? Pueden comunicarse con nosotros vía mail, jorge.rodriguez@alter.com.mx y al celular 442-142-6844. Marta Montoya. Hola, Marta, ¿cómo estás? No sé si hay alguna duda, Marta. Tengo una duda. Tengo una fuente, pero que emite ozono. ¿Ok? ¿Cuál es la duda? La duda es la concentración del ozono. No entra en la norma 005, pero no sé cómo medirla. Aquí, punto importante. Cuando mandamos a hacer estudios de ambiente laboral, mediante los laboratorios, muchas veces los laboratorios crean sus propios métodos de medición. Lógicamente, en el tema de si nosotros pedimos algo muy especial para nuestra planta, si es de manera cuantitativa mediante un laboratorio, mediante el muestreo, mediante bombas especiales, va a incrementar el costo, ¿no? El laboratorio te va a decir, oye, te incremento el costo porque di de alto el método, ¿no? Ahora, si gustas, déjame indagar en internet si es que existe algún método muy puntual sobre la medición de ozono. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos de un agente, más bien de una sustancia peligrosa por el tema de la atmósfera explosiva o el desplazamiento de oxígeno que pudiera existir en el entorno. No sé para qué lo usas, Marta. Si gustas, me puedes contactar, te dejo mi teléfono, llámame si gustas en cuanto terminemos y platicamos hacia dónde pudiera ser enfocado esto, ¿no? Y con todo gusto te puedo ayudar. Ahora, si no viene la norma 5, te recomiendo buscar referencias de la NIOSH, ¿de acuerdo? NIOSH en Estados Unidos, para ver los límites de exposición, incluso vienen métodos de muestreo, ¿de acuerdo? Ahora, muchas gracias por compartir información tan valiosa. Miriam Medina, saludos, Miriam. Eder, yo tengo una pregunta. ¿El gas cloro, si se deja en ventilación natural, perjudica al ambiente alrededor o disperse en la atmósfera? Pues es como todo compuesto, se dispersa y se mezcla. A final de cuentas, el entorno tiene pues varios compuestos clave. Si nos vamos a los compuestos clave, está el nitrógeno, está el oxígeno, está el carbono
y está carbono, hidrógeno, el hidrógeno, que son los compuestos base. Sin embargo, sí va a haber trazas de este material y va a haber una dilución. ¿Cuál es el problema? Si hay alguna persona que se queje de tu empresa, ¿de acuerdo? O que ponga una demanda, te vas a meter en algún problema porque te van a pedir controlar en caso de que hubiera emisiones que están afectando al receptor, que en este caso es la población en general. Entonces, hoy día existen muchas leyes para el tema de responsabilidad ambiental. No recuerdo ahorita las leyes, pero si alguien detecta que tú estás afectando al ambiente y van y ponen una querella y esa querella te llega a ti, tú vas a tener que implementar las medidas de control necesarias para reducir la afectación al entorno. Que muchas de estas normas o muchos de estos resultados, las empresas los miden mediante los muestreos de la NMX09 en los puertos de muestreo en caso de que estén considerados como partículas o compuestos volátiles, que aquí el gas cloro, según yo, no entra en eso. ¿Va? Entonces, si gustas, también contáctame, Eder, platicamos, indagamos, investigamos sobre el tema y vemos la manera en que podamos ayudar. ¿De acuerdo? La intención es sumarles. Si no hay dudas, me despido, tengan un gran día. La siguiente semana vamos a tener el tema de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y vamos a hablar de la norma 30, que son los servicios preventivos de seguridad e higiene. Cómo constituirlo, cómo llevarlo en planta, cómo administrar el departamento de seguridad. Va a estar muy interesante, vamos a hablar de las funciones del servicio médico, funciones del responsable de seguridad y con toda la confianza, si gustan invitar a sus colaboradores, agradecemos eso. Tengan muy buen día. Excelente día a todos, cuídense. Gracias.